Esta semana vamos a ver Jonás capítulo 2. Ok. Y vamos a estudiar cómo Jonás tenía una oportunidad más. Sí. Aunque, como vamos a ver, todo es una crisis. Es una crisis, es el aprovechar bien la crisis de la forma correcta. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde El Reto de Hoy, una semana más, día lunes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, una semana más, después de una semana de tranquilidad, de sosiego, de relax, etcétera, etcétera. Y aquí estamos una vez más. Saludos a ti que todavía sientes diciendo, bueno, cuando vienen las otras vacaciones. Sí, Semana Santa. Esta vez no va a haber, yo creo que no hay muchas vacaciones. Sí, siempre hay un montón. Sí. No, pero este año algunas vacaciones que regularmente... quedaron en fin de semana. Sí, quedaron en fin de semana. Pero para nosotros fin de semana no importa que sea la vacación. Mira, saludos. El día de ayer tuvimos un buen tiempo en la iglesia de cultos. Tuvimos un culto especial que habla sobre la victoria de Jesús. Y como la serie que hicimos antes no hablamos de Semana Santa, qué bueno recordar el tiempo cuando Jesús va a volver y el tiempo de su sacrificio, pasión y muerte. De acuerdísimo. Creo que es además de ser una de las piedras angulares, o quizás la piedra angular de toda nuestra fe, es algo que nos llena de mucha esperanza. Cuando te pones a pensar es tremendo. Si Dios tiene el poder de resucitarse a sí mismo, después de haberse encarnado, y generar algo tan increíble, entonces puede hacer lo que sea con quien sea en el momento que sea. Sí, y esta semana vamos a hacer una continuación de una serie que hicimos hace algunas semanas que tiene que ver con esto, tiene que ver con la resurrección. Se llama, la serie de hace años, o de hace unas semanas, se llamaba Jonás. No le hizo caso a la palabra de Dios, por eso un pez muy grande, pero de eso vamos a ver esta semana. Jonás, a Dios no se le puede ganar. Eso fue lo que estudiamos hace unos días. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Esta semana vamos a ver Jonás capítulo 2. Ok. Y vamos a estudiar cómo Jonás tenía una oportunidad más. Sí. Aunque, como vamos a ver, todo es una crisis. Es una crisis, es el aprovechar bien la crisis de la forma correcta, ¿verdad? Que crisis vienen, nos guste o no nos guste. Quizás no son tan drásticas y dramáticas como la que vamos a ver esta semana, pero Jonás, tenés una oportunidad más. Así se llama la serie de esta semana. Jonás, tenés una oportunidad más, o tienes una oportunidad más, para hablar buen castellano. Jonás era salvadoreño. Mira, una de las cosas que me gusta de la historia de Jonás es que, igual que la historia de Noé, igual que el nacimiento de Jesús, son historias conocidas tanto por la cristiandad, voy a decirlo así, o tanto por los creyentes como por el mundo. Entonces, todos han oído, no todos tienen la perspectiva correcta, pero todos han oído hablar de Jonás. Todos han oído algo de Jonás. Claro. Algo de Jonás. Y yo creo que lo que vamos a ver esta semana en particular es un aspecto no conocido de la historia de Jonás. O sea, todo el mundo sabe la primera parte de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo Dios tiene el control. Dios tiene el control de una forma increíble en nuestra crisis, y a Él no se le pasa nada por alto, y no es que lo que a nosotros nos sorprende de que algo malo está viniendo, a Él se le ha pasado por alto. De hecho, Él va a usar la crisis, y hoy vamos a aprender cómo en ese control está haciendo algo en nosotros. Va a producir la crisis. Va a traer la crisis, literalmente. Pero yo creo que muchos no han entrado en los detalles de qué es lo que esta crisis trae. O sea, todo el mundo sabe que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡fum! Se lo comió y se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó después de que ¡flum! Se lo tragó? Es lo que vamos a ver esta semana. Es lo que vamos a ver esta semana, Un pequeño resumen de Jonás capítulo 1. Ok, Dios llama a Jonás, que es un hombre de él, es un profeta. Es un profeta muy humano. Yo te lo dije en aquella ocasión cuando lo estudiamos. Jonás me hace pensar mucho en mí, pero en nosotros en términos generales.
tiene sus luchas, tiene sus taras, y no por eso era tarado, ¿verdad? Pero tiene sus taras que viene arrastrando, tiene sus prejuicios, y en medio de todo esto, cuando Dios le dice, mira, tienes que ir para Nínive, él dice, con mucho gusto, me levanto y me voy para Tarsis. Para el otro lado. Para el otro lado, ¿verdad? Y Dios tiene que detenerle, ¿verdad? Por medio de una crisis que viene, un temporal grande, una lluvia tremenda. Dios tiene que denunciarlo, él tiene que demostrar que el problema es Jonás. Y yo te lo decía en aquella época, que es una de esas frases que me quedó de la primera vez que enseñé Jonás hace muchos años. Dios es el problema para todas nuestras respuestas. O sea, que cuando nosotros salimos con algo, Él nos sale adelante. Y finalmente, Dios quiere depurar a Jonás, y lo que hace es que un grupo de marineros que eran ateos, o por lo menos eran le claman a sus dioses idólatras, ¿verdad? Eran politeístas, se terminan convirtiendo porque ven que Jonás muere, y cuando muere, o por lo menos cuando lo echan al agua, que hoy vamos a hablar si muere o no muere, cuando lo echan al agua, todo se calma. Yo te dije, en esa época, eso haber sido... Impresionante. Impresionante, sí, impresionante. Impresionantísimo. Sí, impresionantísimo. Sí. Entonces... O sea, el delante de tempestad y de pronto echa el agua y todo cae. Dice, tomaron a Jonás, capítulo 1, versículo 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Y vimos un cuadro ahí, cuando el creyente muere a sí mismo, dos cosas suceden. Hay paz, y hay personas que se convierten. Entonces, esto es lo que pasa ahí. Ahí lo dejamos a Jonás, lo dejamos flotando en el agua. No creo que flotando, yo creo que se hundió. Bueno, probablemente. Entonces vamos entrando con ese, contextualizándonos con la historia. ¿Cómo vamos a tomar Jonás capítulo 2? Quizás... Vamos a ver que en esa circunstancia hay un pero. Pero. Yo te lo he dicho un montón de veces. Los peros en la Biblia son poderosos, porque de alguna forma nos hacen ver cómo Dios está en control de las circunstancias, y nosotros no lo estamos. Los peros de Dios son fabulosos. Entonces ahí está el hombre flotando o hundiéndose, como acabas de decir. Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y te voy a leer capítulo 12, por lo menos el inicio. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dios tiene sus ondas, es lo que vamos a ver. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Entonces vamos a estudiar esta semana esta oración de, todas las circunstancias. Todo el paquete de circunstancias. Pero esta oración es poderosa. Yo creo que sí, yo creo que vamos a comenzar por la crisis. Como en la crisis, cuando hay quebrantamiento de verdad, o sea, porque aquí no es un problemita. Aquí no es que le vinieron a embargar el celular, ¿verdad? O sea, aquí no es que se quedó sin trabajo o que la empresa ya no siguió adelante. Aquí no es un divorcio. O sea, aquí es otro tipo de problema. Para aquellos que piensan que lo que estoy pasando es la cosa más difícil del mundo. No. Este es verdadero quebrantamiento. En ese verdadero quebrantamiento vamos a ver cómo allí hay una verdadera oración. Cómo aprendemos a orar genuinamente. Cuando estamos quebrantados. Ok, hablemos de algo, porque de manera introductoria, él mismo dice, láncenme al mar, porque el problema soy yo. Aún dice que los marineros tratan y ya no pueden, entonces lo lanzan al mar, viene esta quietud, y entonces ahí termina la historia del agua para arriba. Del agua para abajo dice que Dios había preparado un gran pez. Y tú sabes, porque a mí me gusta esta parte de esta discusión. ¿Murió Jonás? O sea, la Biblia no lo dice, pero ¿crees tú que murió Jonás? Yo creo que no hay otra forma de entender el texto. Lo que vamos a ver, yo sé que hay una discusión grande, alguna gente dice... creo que casi nadie lo discute, creo que nadie lo piensa. Sí, yo estoy persuadido que el pasaje no puede entenderse si tú ves el texto, puramente el texto. O sea, si tú te pones a argumentar
lo que en realidad quisiéramos querer decir con el texto, pudiera llegar a decir lo que querrás, ¿verdad? Se llama relectura eso. Pero si tú lees puramente lo que dice el texto, varias cosas pasan ahí. Número uno es la experiencia de 3 días dentro de un pez. Que si esto es verdad, y el Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 12, dice que esto fue verdad. Esto es un personaje histórico, en otras palabras. No es un personaje de caricatura, no es una fábula, no es Gepetto, que ha sido inventado, ¿verdad? Y Pinocho, que ha sido inventados. No es ficción, es un hombre de verdad, que se llama Jonás, que queda dentro de un pez de verdad durante 3 días. ¿Y qué pasa cuando alguien está dentro de 3 días dentro de un pez? Pues usualmente se muere. No sé si es muy común. Mira, tú sabes que hay todo este debate de si es pez o no es pez, si es ballena o no es ballena. Es un monstruo marino, de plano. Y hay varias posibilidades. Porque no lo come. No lo traga. Lo traga, sí. O sea, no lo mastica. Por lo menos del pasaje. El pasaje dice literalmente que se lo tragó. Y entonces uno debe preguntarse, ¿y hay peces de ese tamaño? Y la respuesta es sí, hay peces de ese tamaño. El mero es probablemente... Yo siempre he pensado que era uno o dos, o una especie de tiburón ballena, o un mero. Un mero. El mero mero. El mero mero. Tú sabes que los meros tienen la capacidad, además de que son buenísimos para comer. Para ser comidos. Para hacer buen sabor. Un ceviche de mero es buenísimo. Pero además de... El mero mero ceviche. El mero mero cabal. Tienen la particularidad de que pueden destrabar sus mandíbulas como una serpiente. Yo sé que la serpiente puede tragarse algo que es más grande que... Como una boa. Una boa. No sé si son boas, las boas son constrictoras, ¿verdad? Sí, entonces tienen la habilidad de destrabar las mandíbulas, entonces pueden tragarse algo que sea más grande incluso que ellos. Del tamaño de ellos, por lo menos. Las boas se estiran. Sí, es como una bolsa, literalmente. Entonces es posible que haya sido ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está 3 días y 3 noches? ¿Te puedes imaginar los jugos gástricos de ese pez? O bajo el agua. O sea, quizá ahí no hay aire. Sí. Entonces, el argumentar de que estaba vivo sería un milagro más grande que la resurrección. Que hay bueno, no sé si más grande, pero hay no tan grande. Hay algunos que dicen que Jonás fue mantenido vivo de forma milagrosa. Sí. Por eso, tendría que ser, o sea, quienes luchan porque dicen, no es natural que él muera. Quienes luchan contra eso tienen que recurrir a una idea milagrosa para justificar un milagro, que no es un milagro, o sea, ese es uno. La otra cosa es que dice que él fue al Seol, y el Seol dice que desde el seno del Seol oró, y el Seol es el infierno. Para mí, el Seol es el lugar debajo de la tierra. Ese es el argumento contundente. O sea, él murió. Si fue al Seol es porque murió. Para mí hay un argumento más contundente que no está necesariamente en el pasaje. En Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40, el Señor Jesucristo dice, a la generación maligna... Le piden una señal. Sí, solamente una señal les voy a dar. Y esta señal es la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, yo voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, en el profundo de la tierra. Entonces, si Jonás estuvo vivo 3 días y 3 noches, entonces Jesús estuvo vivo 3 días y 3 noches. Pero Jesús no estuvo vivo 3 días y 3 noches. Correcto. Lo que Jesús estaba diciendo, la única señal válida es la señal de la resurrección. Y Jonás experimentó esta señal y yo voy a mostrarles esta señal. Entonces, y para mí, el argumento más contundente es literario, no necesariamente histórico, y viene de que Jesucristo lo declaró. Mira, y creo que en algún momento vamos a hablar de ese cuadro, ¿verdad? Porque así como Jesús lo tomó como un cuadro del tiempo de su muerte y resurrección, creo que hay una enseñanza para nosotros. Definitivamente. Ahora, en medio de todo esto, si murió o no murió, que yo creo que murió, y vamos a asumirlo así a lo largo de la semana, porque creo que es lo que vas a ir viendo al ir desarrollando el texto. Yo creo que aquí debemos entender también que todo esto Dios lo tenía preparado. O sea, literalmente no es que plan B. Fíjate, no es que, Jonás no fue para donde yo le decía. Voy a poner una barricada. Una barricada, ¿verdad? Jonás se saltó la barricada, ¿verdad? Ahí en la tormenta. ¿Y qué hago? Dice Dios. Quizás un pez. No. No estás diciendo que Dios planeó su desobediencia.
No. Dios sabía su desobediencia. Dios sabía su desobediencia y estaba listo para responder a esa desobediencia, como está listo para responder a nuestra desobediencia, que Él sabe que vamos a tener de antemano. Correcto. Proverbios capítulo 10, versículo 9, nos muestra algo que ojalá Jonás hubiera entendido en algún momento, porque yo te dije la semana pasada, la última vez que hablamos de Jonás, que cuando Jonás está sobre la cubierta del barco que va alejándose del puerto de Jope, ¿verdad? Y está pensando, me salvé. No tiene ni idea de lo que le viene. De lo que le viene. Y cuando dice, tírenme al mar, no tiene ni idea de lo que le viene. O sea, a veces tenemos lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad camina confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Tenemos que entender que el que no va en el camino correcto debería esperar que las cosas le salgan mal, o sea, que la crisis le venga mal. Hay un pasaje más en Proverbios capítulo 29 que déjame leértelo porque me hace pensar en Jonás. Proverbios 29, 1 es uno de estos pasajes que algunos deberían tener subrayado en su Biblia, colgado en su pared, puesto sobre el techo de su cama para que todos los días al abrir los ojos lo leyeran. Y dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué tremendo, sí, ese es un pasaje tremendo. A quien Dios ya le dijo, hey, andas mal, pero de todas maneras decide ir en contra de la voluntad de Dios, le va mal, le va mal. Y yo creo que una cuestión aquí es que él pasa 3 días y 3 noches, que por cierto es cuadro de Jesús, ¿verdad? Claro, literalmente, en el vientre del pez. Creo que varias cosas debemos recordar. Todo esto va a terminar para bien. Sí. Si puedo desde ya anticiparte lo que vamos a aprender el día viernes, es que él termina saliendo de ahí, termina volviéndose fructífero, porque la muerte produce fruto, es principio de la Biblia, ¿verdad? Si yo quiero llevar fruto, tengo que morir. El grano no cae a la tierra y muere, entonces no lleva fruto, pero si lo hace, lleva mucho fruto. Juan 12, ¿verdad? 24, 25. Y es solo allí cuando uno, y yo creo que la razón es que ahí es cuando uno muere que uno puede experimentar el poder de la verdadera resurrección, o el verdadero poder de la resurrección. Tú sabes ese pasaje de Filipenses 3 que algunos creen, y yo... ¿Entre ellos? Yo estaría dispuesto a decir, es cierto. Es probablemente el pasaje más profundo escrito por Pablo. Y te lo leo, porque eso es mucho decir. Es que Pablo, de quien Pedro dijo que algunos de sus... son difíciles de entender. Difíciles de entender. Pero aquí tenés uno que es creo que por mucho un pasaje que tendríamos que ponerle atención. Dice... Yo algún día quisiera escribir un libro que se llamara Pablo for Dummies. Yo no sé si hay, fíjate. De verdad. Yo casi te diría que hay. Me lo playaron. Pues sí, porque a veces Pablo tiene párrafos grandes que no sé qué quiso decir. Y a veces tú lo puedes decir un par de frases. Mira, dice, es Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, yo he renunciado a todo en este sistema de cosas, que es una buena definición de la muerte. O sea, la muerte es la separación. Es cuando yo de plano muero a mis deseos, muero a mis gustos, muero a mis sueños, muero a mis... Y digo, yo todo eso, para mí todo eso es basura, porque yo tengo un objetivo más grande, ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, no haciendo las cosas según mi propia rectitud, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, versículo 10, a fin de conocerle. Hago todo esto a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. O sea, ¿cómo es conocer el poder de la resurrección? Yo no sé si la mayor parte de creyentes el día de hoy siquiera se han puesto a pensar, o nos hemos puesto a pensar en el poder que está disponible para nosotros. Y cuando hablo de poder, no hablo del poder de tocar algo y hacerlo dinero o que me vaya bien en la vida. No estoy diciendo el poder espiritual descomunal. Dice, yo quiero esto, dice Pablo. Yo no quiero vivir una vida que va de crisis en crisis. Yo quiero que las crisis y la renuncia me lleven a conocer a Jesús de verdad
y experimentar algo diferente. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Uy, cuando te pones a masticar eso, uno dice, quizá necesito un pez. Ok, pero te pueden llegar tus peces. Mira, tiempo, que estamos terminando. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que nuestras crisis tienen sobre ellas el control de Dios. Y lo que Él quiere es precisamente que nosotros muramos a nosotros mismos para poder experimentar el poder de la resurrección. Que la crisis que estamos pasando, aun cuando viene por nuestra desobediencia, pudiera terminar bien. Sí. Pudiera resultar en algo que es positivo y que nos permite conocer a Jesús y ser transformados verdaderamente. Pero para esto tenemos que ver que es Dios el que está detrás de todo. Me encanta. A ti que nos ves, a ti que nos escuchas, de pronto la crisis por la que estás pasando, debes abrazarla para sacarle algo que Dios tiene para ti. Sí, y decir, yo voy a experimentar el poder que Dios tiene para mí y que hasta este momento he estado viviendo lejos de Él y esto no puede seguir siendo así más. Pero esto requiere de un cambio de actitud del corazón. Sí, vamos a ver que una de estas cosas, cambio de actitud es la forma como nos conectamos con Dios. Y de eso vamos a hablar el día de mañana. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en el reto de hoy.